Nuestra realidad es que nosotros salimos a Taboga, salimos a Las Perlas, salimos a Otoque, salimos de pesca, salimos a las playas y estamos viendo en una época, sobre todo ahora en verano, en donde hay vientos muy fuertes. Para la mayoría de las personas, cuando viene el verano, dice, es la época de ir a la playa. Para muchos de nosotros que ya tenemos algo de experiencia, cuando viene el verano, mucho más chévere salir en el invierno, que no hay tanto viento, que podemos quedarnos hasta más tarde, tal vez que no hay tanto sol, pero sobre todo lo que evitamos es esos vientos y esas mareas. La otra que es una realidad nuestra es que nosotros navegamos en el Pacífico. Es una situación bastante especial en donde tenemos una variación de marea de cerca de 5 metros entre marea alta y marea baja 2 veces al día, que es muy distinto a lo que experimentan en Florida, que la variación es de pulgadas, o en el Caribe, que si acaso es un pie, incluso en el Caribe panameño. Y eso nos lleva también a tener que evaluar algunas cosas. Vivimos en un país en donde la señal de celular es intermitente, en donde no cubre todo el área, sobre todo no cubre todo el área de navegación de nosotros, y no contamos con servicios privados que nos vayan a dar rescate. Tenemos que depender del servicio aeronaval. En el caso nuestro, dentro del club, tenemos la posibilidad de rescatarnos con las mismas naves de nosotros, pero también las experiencias ya nos enseñaron que hay veces que el tiempo es muy malo, a donde nosotros no les permitimos a ustedes salir y en donde nosotros tampoco, en caso de un rescate, a por más que lo hemos intentado, no podemos llegar. Entonces tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestra conciencia que es muy probable que tengamos que en algún momento activar el plan B, que es el servicio aeronaval, y el servicio aeronaval es muy lento y tampoco nos comparte suficiente información como para que nos dé confort. En cada caso, lo que vamos a analizar es qué pasó, qué fue lo más peligroso que vimos ahí. Vamos a ver qué funcionó, porque muchas veces hay cosas que funcionan, y qué es lo que podríamos mejorar. Al final del día se trata de evaluar ese riesgo, manejar ese riesgo y administrar. A mí me llamaba mucho la atención en la primer petrolera donde trabajé y comenzamos a trabajar mucho la parte de riesgo que era con Terpel, cuando recién Terpel entró en Panamá. El gerente de riesgo de Terpel hacía parapente. Es como contradictorio, ¿no? Entonces cuando le decían, pero tú haces parapente, tipo, sí, es riesgos, yo mitigo riesgos, yo administro riesgos, sé cuáles son mis riesgos y los cubro, punto. Entonces realmente no es que tenemos que tenerle miedo y no decir no lo voy a hacer, es decir, ok, evaluarlo, decir estoy dispuesto a correrlo o no y cómo hago para minimizarlo a un volumen, a un número que sea manejable por mí. Ok, el primer incidente, esto fue un incidente nuestro, esto nos pasó el 23 de diciembre, nos enteramos muy tarde en la tarde. Nosotros recibimos la alerta a las 6 de la tarde, prácticamente vísperas de Navidad. Yo que recibí la alerta estaba de viaje, estaba manejando una carretera en una montaña en Colombia, y fue una falla que tuvo una falla mecánica de uno de los botes de nosotros, pero una falla que nos llevó a una situación bien especial, porque fue una falla de una correa que vale $5, pero que nos dejó el barco completamente sin energía. No fue solamente sin motor, sino sin energía. Hubo una descarga total de las baterías, porque al no estar el generador, el alternador funcionando, lo que hizo el motor fue succionar toda la batería hasta que se quedó en cero y ahí se murió. Y a pesar de que nosotros en los botes tratamos de que hayan 2 baterías, las 2 baterías se fueron completamente. ¿Qué pasó al final? Pues quedamos con un bote muerto. Ninguno de los equipos tenía señal, radio VHF, GPS, posicionadores satelitales, nada tenía energía. De noche o atardeciendo, un barco sin luz, en donde prácticamente ya entrábamos a lo que es el plan B, que es a depender de nuestra luz de emergencia. Y lamentablemente, a pesar de que nosotros constantemente probamos las luces de emergencia, por probar y probar, el interruptor de prender y apagar no funcionó. Y mira que lo están haciendo entre ustedes y nada. También llevó a las personas a la sospecha de que las baterías estaban muertas. Y las baterías también sería un elemento interesante, porque nosotros mantenemos estos equipos pensando en una emergencia con sus baterías puestas. Y eso nos lleva a algunos aprendizajes. Entonces voy a hablar simplemente de esto primero. Y el primer aprendizaje es que hay que probarlo. Y hay que probarlo no una vez por semana. Es bueno probarlo siempre. Lo otro es no confiar en las baterías que tenemos puestas. Debemos tener baterías adicionales. Realmente lo ideal es que las baterías que van a trabajar con este aparato las tengamos nuevas, selladitas, a un costado y no adentro, que va a ser nuestro nuevo estándar. Y nosotros cuando vamos a probar en nuestros botes vamos a poner las baterías,
vamos a probar si funciona, pero dejarlo con sus baterías nuevas. Definitivamente esto es algo que nadie podía prever, que el mismo interruptor no funcionara. Y si uno le da y le da y le da, eventualmente prende, pero toma muchísimo esfuerzo. El lugar a donde sucedió esto fue atrás de la isla de Otoque, en Boná. Es un lugar donde no hay señal de celular, en donde hay muy poco tráfico, pero definitivamente es un buen spot para ir a pescar. Obviamente tiene un atractivo, pero tiene un atractivo de que si voy ahí, tal vez es importante pensar en que tengo que regresar más temprano y no corrernos a regresar sobre el final del día, sobre la hora de cierre. Y yo también he pescado y es difícil. Cuando el pique está bueno, uno no se quiere ir, ¿ok? Pero se puede llegar a enfrentar a una situación como la que sufrieron estas personas que, imagínense, náufrago un día antes de Navidad. Ajá. ¿Estaban navegando y de repente se paró o habían anclado y lo arrancó? No sabemos exactamente. Lo que pareciera por lo que tenemos de información del GPS, parecía que hubieran estado anclados cuando fueron a arrancar, pero igual si hubieran estado andando con el daño que tenían, de repente se les iba a apagar el motor. Lo que pasa es que si vamos en una navegación a velocidad, las baterías que se están descargando, tú las sientes inmediatamente porque el motor no tiene fuerza. Pero si estás haciendo trolling, que vas a 5 nudos, 6 nudos, el motor no tiene suficiente energía para funcionar hasta que llega a cero la batería. Entonces, dependiendo de la situación. Así que realmente tenemos que pensar que puede ser en cualquiera de las dos. Nosotros, por ejemplo, en nuestros botes siempre trabajamos con un banco de al menos 2 baterías, con un switch para intercambiarlas. Nos hemos encontrado, no quiero decir que haya sido en este caso, pero en muchas ocasiones, la gente agarra y pone esto en all. Y realmente la tradición panameña es tener los switch en all. Si lo tienes en all, significa que ambas baterías están conectadas al motor y en ese momento vas a descargar las dos. Lo ideal es tener el switch puesto en una o puesta en la batería número 2. Y así dejar la batería extra que esté siempre cargada. El asunto es que incluso en estos sistemas que hacemos nosotros con 2 baterías, cuando tú mides voltaje, que tú ves muchas veces antes de salir, lo ves en tu display, lo ves en el control del motor, te marca el voltaje de la batería que está conectada, pero la segunda batería tampoco sabe si está bien. La única forma de saber el voltaje de esa batería es o cambiando el switch y viéndolo en el tablero o yendo con un multímetro directamente a la batería. Entonces, perfectamente se te puede dar el caso de que sales pensando que tus 2 baterías están buenas y resulta que hay una que está dañada, que está en cero, y en el momento que la necesitas para emergencia no te va a salvar. Igual en el caso de ellos, aunque esa batería hubiera estado full de carga, con esa carga no regresaban a Panamá. Pero tal vez sí los hubiera podido ayudar a llegar hasta Otoque, a donde sí hubieran podido tener algo de señal de celular. Y la señal de celular es importante porque ellos no tenían GPS, no tenían radio, el VHF no funcionaba. Las bocinas, los sistemas de alerta no funcionaban, las luces del bote no funcionaban. Porque al final del día nosotros tenemos una dependencia total de esas baterías o de que ese motor esté generando corriente. Entonces tenemos que mentalmente comenzar a prepararnos porque puede llegar a suceder que aunque tengas 2 baterías, aunque tengas un motor, te puedes quedar completamente muerto y sin carga. Pregunta, ajá. Eso que me dices que la batería de repuesto no se ve en el display porque se ve la que está activa. Exacto. En 2. Se podría agregar a la lancha un display de la segunda batería que siempre es ya... Lo que hemos estado evaluando nosotros y que ya tengo 2 en camino para probarlos, son es un dispositivo bastante nuevo, va pegado en el borne de la batería y te da el display del voltaje, pero tienes que ir al mismo banco para abrir y verificar. Entonces eso sí lo conectas, tiene una conexión al ground y es un voltímetro que está todo el tiempo ahí prendido. El asunto es que está todo el tiempo prendido. Entonces, si tú no estás usando la batería, te está consumiendo. Es algo mínimo porque es un LED, es un display, pero tendrías que estar constantemente sabiendo que tienes que darle algo de carga a esa batería. En ese incidente, lo que nos salvó a todos y lo que nos ayudó fue el utilizar este equipo. Las personas llevaban afortunadamente el spot, que les diría, lo llevan menos del 25% de las personas que salen de Kerr. Gracias a Dios ellos tenían esto y al activaron la emergencia
y esto va vía satélite directo a una central de Estados Unidos que fue la que me llamó a mí a las 6 de la tarde. Y a partir de ahí comenzamos a activar todos los sistemas y no solamente me llegó a mí, también le llegó al servicio aeronaval. ¿Qué hizo el servicio aeronaval? Tú lo llamaste, absolutamente nada. Para ellos eso es lo mismo, que estaba más concentrado en si los poquitos del arbolito de Navidad prendían que en la emergencia que estaban recibiendo de este aparato. ¿Okay? No les importó. Muy bueno, pensábamos que era muy bueno. Hoy en día les diría, no, este aparato no es lo ideal. Nos está vendiendo algo que al final del día funciona, pero no es lo ideal. Lo ideal es tener un equipo satelital o un equipo como este, que al menos es bidireccional. Porque esas personas que mandaron la alerta no sabían si lo habíamos recibido nosotros, si lo había recibido el servicio aeronaval, si estábamos haciendo algo o no. Y obviamente, ¿qué van a asumir? No está pasando nada. Y recién tuvieron un aliento de esperanza 5 horas aproximadamente después, cuando después de la insistencia nuestra con la aeronaval, vayan, les mandamos, les tuvimos que mandar registro del barco, quiénes iban a bordo, papeles de propiedad del barco, copia de las alertas que estábamos recibiendo, de las posiciones, y eventualmente dijeron, bueno, está bien, vamos ahí. Porque nosotros sí, inmediatamente activamos uno de los botes de nosotros y lo mandamos para allá. Pero el clima estaba tan mal que demoraron más de 1 hora en llegar a Tabuca. Y todavía tenían que cruzar hasta Otoque. Y después de Otoque tenían que enganchar un bote para venir de regreso. Era imposible. Si lo hacíamos, lo que estábamos haciendo era arriesgar la vida de otras 2 personas para irlos a buscar, que encima habían estado trabajando todo el día y en la noche los mandamos a buscar el barco. La historia no termina ahí. Llega el servicio aeronaval y llegaron con un barco. Y el bote, no sé si es que había quedado dead o si es que estaban anclados, pero lo más seguro que había quedado dead. Tiras toda tu ancla, tiraron toda la soga y comenzaron a ir a drift hacia la isla hasta que el ancla agarró. Pues obviamente el ancla agarró, pero ya agarró muy cercano a esa isla porque esa isla es rocosa, no es una playa, es una roca. Entonces cuando a donde quedaron ellos, quedaron prácticamente, podían nadar a la isla fácilmente. Obviamente hicieron lo mejor, que tomaron la mejor decisión, que era quedarse a bordo hasta que alguien viniera a buscarlo, porque es mucho más fácil ver un bote que ver a una persona, a pesar de que no tenían prácticamente nada de luz. Esto trabaja con una batería recargable. Muchas veces pensamos, lo conecto al bote y me llevo un cable para conectarlo al bote. Afortunadamente ellos no pensaron en ninguna de esas. Ellos, por alguna razón, tal vez porque pensaban que iban a tomar muchas fotos de los pescados, yo no sé, pero tomaron una decisión que hoy es para mí una de las grandes recomendaciones. Ellos se llevaron un power bank para poder recargar sus celulares. Y gracias a ese power bank, ellos pudieron conectar no solamente los celulares para tener luz en los teléfonos, sino también conectar el equipo de GPS para que siguiera transmitiendo la posición. El servicio aeronaval llegó y no se pudo comunicar con ellos, porque obviamente el VHF estaba conectado a la batería del bote que estaba muerta. Pues la única forma fue, ¿aló? Sí. ¿Aló? Gritos. Va a hacer una preguntita ahí. Ajá. Escuchando lo que es la charla, que está muy buena. Vengo de Chiriquí. Chiriquí tenemos problemas con lo que son los viajes en las playas, los botes de placer. Lo que son más frecuentes en el área de Chorcha, Boca Chica, a la isla Parida, Isla Gámez. En esa área, cuando la gente hace 2, 3 viajes en el área y se quedan sin seguridad los viajeros. Y a la hora de la hora siempre existe la polémica de que son 7, 8 de la noche, se viaja a estos 2 puertos que son los puertos más cercanos sin la seguridad pertinente. Me parece que la autoridad marítima en este caso debería vigilar que estos botes carguen sus radios, un teléfono satelital. A lo mejor no, porque es muy caro y un poquito costoso, pero que se les exija, si yo llego un viaje a una playa, espérame ahí, que eso es un poquito complicado en el área del Golfo Chile. ¿Qué me puede responder al respecto? Okay, muy buen punto. Definitivamente sí, cada vez que un bote va a salir, y tal vez algo que hemos obviado aquí, tenemos que crear nuestro plan de viaje, nuestro float plan. Nosotros, dentro de nuestro club, es parte de nuestro chequeo cada vez que uno de los botes sale, pero las personas individuales sí deberían tener una hoja de float plan que con mucho gusto te podemos dar y mandar algunos ejemplos ahora después de la charla. Por favor, tomen el teléfono de él para que se los manden los modelos que estamos utilizando. Tenemos modelos de los guardacostas de Estados Unidos, de NSBC, de los pescadores de Estados Unidos. Hay varios formatos en donde uno chequea la nave, hace una evaluación, pero sobre todo tiene que comunicarle a una persona y dejarle los números de teléfono, quiénes van a bordo, a qué hora voy a regresar, para que esté pendiente, y si uno no regresa, entonces
poder actuar. El asunto, por ejemplo, con esto, y que fue otra de las realidades, es que nosotros sabemos que las personas que salen a pescar muchas veces se extienden hasta prácticamente la hora de cierre para regresar. Y cuando están en un lugar a donde no hay señal, el sistema nuestro de GPS, como trabaja por celulares, no sabemos si es que la persona salió y viene en camino o si todavía está ahí parada o si tiene un problema. Entonces, la mentalidad de uno siempre es asumir lo mejor. Ah, también, ya deben venir en camino. Entonces, aunque los veíamos que estaban ahí parados, digamos, están ahí parados, tienen una hora ahí parados, oye, qué raro, son las 5:00 y no han salido. Y cuando comenzamos a hacer las activaciones, pues obviamente esa hora de las 5 a 6 siempre tienes botes llegando, está el personal lavando. Cuando se dieron cuenta fue prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Yo llamando a ellos para decirles y ellos diciendo, óigame, hay un bote que tiene una hora que no ha llegado. O yo ya me dije, hey, me está llegando esta señal del bote tal que tiene una emergencia. Me dice, sí, casualmente lo estábamos por llamar porque ese bote no ha llegado y no tenemos reporte de él. Digo, bueno, ya sabes, hay una emergencia. Preparen todo y vamos por él. Okay. Muy bueno el punto de Chiriquí, y allá todavía están más dependientes del servicio aeronaval, tal vez hasta con menos recursos de los que contamos nosotros acá. Y es un área que está creciendo mucho, que tiene mucho atractivo y que cada vez hay más actividad. Okay. Hablamos de los sistemas de posición por satélite, no por celular. Hablamos del power bank. Quiero hablarles también del radio VHF. Sería muy bueno que las personas cuando salgan no solamente dependan del radio del bote, sino que tengan también algún equipo chiquito, portátil, VHF, para que lo lleven. Porque si en ese momento ellos hubieran tenido un equipo manual de baterías, al menos se hubieran podido comunicar con el barco que llegó a rescatarlos y hablar con ellos y no tener simplemente que hacer señas para esperar otras 2 horas a que fueran con una embarcación más pequeña que los pudo agarrar y jalarlos para sacarlos. También otra sorpresa nuestra es que el servicio aeronaval no los trajo ni siquiera hasta Panamá. Los agarró, los sacó y los llevó hasta el lugar a donde ellos consideraban que era seguro, que era Taboga. Y los dejó en Taboga en la madrugada. Difícil, ¿ah? Realmente si estás en Taboga ya estás a salvo, pero estar a salvo no es estar en la casa. Queremos estar en la casa. Y ahí después vino para nosotros también otra situación, porque teníamos que utilizar a las mismas personas que habían trabajado todo el día, que ya habían ido y habían estado cerca de 2 horas tratando de hacer un rescate de noche. Era la única forma para traer a esas personas de nuevo a su casa, mandarlos a esa hora a Taboga. Y realmente era un riesgo sumamente alto y que tuvimos la suerte de que el personal dijo, sí, yo lo hago, y se montaron un bote y se fueron a buscarlos casi en la madrugada y los trajeron de regreso. Y bueno, tuvimos esa suerte. Tal vez si me hubiera tocado a mí, yo hubiera dicho, yo no lo hago porque estoy cansado y es más el riesgo de irme y de tener un accidente. Esperemos a las 5 o 6 de la mañana y vamos de día tranquilos, descansados y los traemos de regreso. Se pudo lograr, pero es una situación que sucedió, de la cual estamos aprendiendo, de la cual hay muchas situaciones cuestiones que pensábamos no deben suceder y sucedieron. Un bote que se chequea de arriba a abajo al menos 2 veces a la semana. Todos nuestros botes hay 2 chequeos semanales documentados con fotos de niveles de aceite, niveles de batería, bombas trabajando, radios llamando con videos y todo, para poder nosotros estar seguros de que los botes que le estamos dando a nuestros miembros estén en las mejores condiciones de seguridad posible, y si hay algo mal que nosotros lo conozcamos y le podamos informar a la persona y que tome su decisión de si quiere salir o no. Pero sucede y hay cosas para mejorar. Siguiente es otro caso que vamos a utilizar unas noticias que sucedieron el año pasado, pero que nosotros lo vemos constantemente como un peligro inminente en nuestro mundo. Dale play al video, por favor.
y lo que ha sido publicado, hay una cuestión que es clave. La panga iba repleta de gente. Por lo que vemos en el agua, llevaban, adicional de que llevaban exceso de pasajeros, llevaran por lo menos un tanque de 55 galones lleno de gasolina. Que ahí mismo están hablando de las personas quemadas por esa gasolina. Y lo peor es que iban en una panga, que es un tipo de embarcación que realmente no es una embarcación recreativa y que es una embarcación de alto riesgo, pero que en Panamá es aceptada por las autoridades y que puede navegar. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso. Para mí lo primero de este evento es que no es un bote autoachicable. ¿Qué es un bote autoachicable? Los botes normalmente no solamente tienen el casco, sino que nosotros caminamos sobre un piso. Ese piso, entre el piso y el casco, tenemos una cámara de aire con compartimentos estancos que nos dan mucho más flotabilidad. El piso de los botes normalmente está construido por encima de la línea de flotación, cosa que si entra agua, el agua de la lluvia, el agua de un splash de una ola, él por gravedad directamente sale por los costados o por la parte de atrás y regresa al mar y no tenemos problema. Pero en los casos de las pangas y las embarcaciones más pequeñas, que solamente son un casco, el agua que entra, la única forma de sacarla es por un elemento mecánico. Ya sea que tenga una bombita de achique o que la agarre una persona que va con una vasijita y la va sacando por el costado. Y yo creo que todos cuando fuimos niños agarramos y íbamos y estaba el tipo sacando agua constantemente del bote. Eso no lo tenemos que hacer nosotros en nuestras embarcaciones deportivas porque tienen ese doble piso. Entonces realmente, si vamos a transportar pasajeros, mi recomendación es olvidémonos de las pangas. Eso es peligroso. Pero las autoridades lo permitieron, ahí tenemos el desenlace. Segundo problema es si tenemos olas, es muy importante la distribución de peso en el bote. Si estamos llevando un tanque de 55 galones, 55 galones son 220 kilos. Es el peso de dos personas más grandes que yo, que soy enorme, que soy gordo. ¿Okay? Simplemente ese peso puesto en un lugar del bote y que encima se te puede desplazar, es horrible. Cuando tienes condiciones de mal tiempo, es muy importante mantener bien nuestra distribución de peso. Y bueno, ahí vimos el resultado, que tuvimos gente lesionada, tuvimos gente... También tenemos muchas veces gente que le gusta ir en la parte de adelante de los botes. Yo soy fanático de que los botes sean abiertos adelante, pero también eso es un atractivo a que la gente vaya y se siente adelante. Y muchas veces lo vemos que entran los botes a la María y vienen totalmente aprobados porque todo el mundo va sentado adelante. Y también hemos tenido en el pasado, hace un par de años, un incidente porque una persona se sentó, quiso viajar sentada en la proa. Y en uno de los saltos que dio el bote, se levantó, cayó al piso y tuvimos que sacarla en camilla, mandarla al hospital, tuvo cirugía y todo por ese golpe. Entonces, hay que entender que la proa, sobre todo el asiento de adelante, esto es un asiento muy chévere para cuando estamos parados, pero en movimiento nadie se puede sentar ahí. Y también el tener gente en la proa es un peligro porque el bote cuando agarra, sube la ola y va a caer, como tiene todo el peso delante, cae mucho más brusco y tanto el peso, la inclinación del bote y la potencia del motor lo que nos lleva es a clavarnos en la siguiente ola para que se nos meta y puede pasar cualquier desastre como los que vamos a ver aquí. Ahí todavía peor. Tratan de virar y todo el mundo se va para un costado del bote y miren cómo queda. Qué peligro, ¿ah? Lo que les contaba del sistema autodrenable. Esto es crítico. El piso tiene que estar por encima del nivel del agua. Salir en una embarcación así
es peligrosísimo. Sobre todo si en algún momento van a comprar su propio bote, tomen eso muy en cuenta. De hecho, nosotros teníamos pedido para este año una embarcación con chaparral. Y cuando yo llegué a la fábrica a verlo, me di cuenta que a pesar de que era una embarcación de 22 pies, el piso estaba por debajo de la línea de flotación. Inmediatamente cancelé el pedido. National Safe Boating Council. Afortunadamente tuvimos la suerte de poder ir a entrenarnos con esto. Es un grupo que nació en los Estados Unidos a falta de regulaciones especiales, a falta de reglamentos. En ese momento en Estados Unidos incluso a falta de que existiera una licencia para operar embarcaciones. Es un grupo de, sobre todo, fabricantes de botes, distribuidores, hoy los clubes, que se unieron y dijeron, vamos a crear este consejo para compartirnos experiencia y para comenzar a crear manuales, sistemas de entrenamiento y entrenar a nuestra gente para que podamos mejorar la seguridad en el agua. Como les decía, nosotros tuvimos la suerte, yo tuve la suerte hace 2 años de poder participar con en esos programas. El proceso para certificarme como instructor es realmente largo porque hay que dar clases, documentarlas, mandar evaluaciones y demás. Ya, gracias a Dios, puedo decir que soy un instructor certificado del NSBC. Solamente somos 2 en América Latina. Hay un señor en Perú y yo. Y es simplemente eso, es la conciencia de tratar de hacer esto de la forma más segura posible y aprender de las experiencias. Cuando hablamos de la capacidad de los barcos, la mayoría vamos a la placa del bote y decimos el bote dice que es para 6 personas o es para 10 personas y decimos me voy por ese camino. Y realmente hay que ir a estudiar un poquito más allá, sobre todo en embarcaciones pequeñas. Este número está puesto por un máximo de peso y básicamente la prueba es con el barco parado en una piscina. No es la condición de nosotros navegando en el mar con cooler, equipo de pesca, carpa, equipo para la playa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todo eso es peso, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Lo otro que toma mucho en cuenta esto es cuántos asientos tiene el bote, lo cual es crucial porque si tenemos mal tiempo tenemos que decirle a la gente siéntate y quédate en tu asiento o siéntate en el piso para bajar el centro de gravedad y quédate ahí sin mover. Pero realmente esa es la capacidad máxima que debemos utilizar cuando salimos, sobre todo cuando estamos en Panamá, que los pronósticos del tiempo valen menos que las promesas de los políticos. Nuestro clima cambia constantemente y lo peor es que salimos en una mañana preciosa, soleada, sin nada de viento y a las 5 de la tarde, no a las 5, a las 3 de la tarde se prende el abanico, viento del norte, con todo, lluvia, olas. Entonces tenemos que tener en cuenta y pensar muy bien eso. A nosotros es común, llega el miembro al bote, dice que para 8 personas llega con 9, 10 personas y dice, pero es que el día está bien y nada más que voy a Taboga. Pero no sabemos cómo va a estar el clima cuando vas a regresar. Y si el clima está horrible, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejarlos en la playa y vas a hacer 2 viajes? ¿Y vas a hacer que tú sufras, el bote sufra 2 viajes con ese oleaje? Y en 5 años y medio les puedo decir, nadie ha hecho 2 viajes. Todos tratan de regresar con toda la gente a bordo. Y el que sufre es la embarcación que después ustedes van a agarrar al día siguiente y van a salir a pescar y si te dejó con una fractura en el casco o una fractura en la quilla o algo, es un riesgo. Y está poniendo en riesgo al que viene después. Lo peor de todo es que la industria de Estados Unidos, cuando la gente iba a comprar botes,
clasificadas las zonas A, B, C y D, que son aguas interiores, aguas costeras, aguas cercanas a la costa y alta mar. Y entonces lo que hacen es que te dicen, este bote está certificado para llevar tantas personas si lo tienes en un lago. Pero si vas a estar cerca de la costa, es tanto. Si te vas a alejar más de la costa, puede ser que te digan, este bote no va, o que te diga, va a ir pero con tantas personas. Y si te vas a ir a alta mar, vas a llevar tantas, o este bote no va. Este bote es del tamaño del que y te dicen son 8 y son 8 en las playas donde vayas, un día más. Exactamente. Y se te cae el pelo como te bañas. Voy a repetirlo para los que están en línea que no pudieron escuchar. Nos están compartiendo que en España las autoridades dicen que botes de este tamaño, de menos de 30 pies, el máximo que pueden llevar son 8 pasajeros, no importa qué, y si se pasan de ahí, le caen las autoridades y enseguida los multan y los paran. Me parece fantástico. Mira, ya ves, con 80. Lo que tenemos que entender es algo muy parecido a la gráfica de la izquierda, es que dependiendo del tamaño y de la característica de la embarcación, es si vamos a poder salir, con qué olas vamos a poder salir, si podemos salir con olas de medio metro, de 1 metro tal vez, ya es riesgoso, pero puede ser tomando tus medidas, pero si son olas de más de 2 metros, ya ese botecito de 3 metros no sale. Los botes de nosotros, que están más que nada en este rango de los 5 a 10 metros, con olas de 1 metro no hay problema, con olas de 2 metros hay que tener precauciones, con olas de más de 3 metros ni se les ocurra salir. Y eso es algo de lo que nosotros muchas veces evaluamos y le decimos a la gente, hey, cuando vemos que es zona amarilla, decimos, no te recomendamos salir. Es mejor no salir. Si tú quieres salir, te estás corriendo un riesgo. Muchos lo hacen. Y muchos después que lo hacen, cuando regresan, dicen, oigan, tenían razón. Les voy a hacer más caso la próxima vez porque no fue placentero, no fue divertido. En esta zona amarilla, tuvimos una vez una embarcación que se fue a Las Perlas. Cuando quiso venir de regreso, salió a las 3 y pico de la tarde y le tomó 4 horas el regreso. Llegaron a las 7 y media de la noche. Y después me llamaron para decir, no quiero pagar la multa. ¿Cómo distribuimos el peso en nuestras embarcaciones? Es clave. El barco tiene que tener una distribución correcta, equitativa. Tiene que estar even keel, le llamamos, con la quilla recta. Poner muchas personas adelante, ya hablamos de eso, nos ayuda a que nos clavemos más duro en la ola. El motor pierde eficiencia y el mismo motor te está llevando hacia abajo. Poner muchas personas atrás lo que hace es que el bote vaya muy levantado en proa. Muchas veces con mal tiempo esta posición es buena porque nos ayuda a ir lento y ir enfrentando la ola y se convierte en una posición segura. Sin embargo, es una posición bien ineficiente en cuanto a combustible. Pero preferirles la seguridad al consumo. Y poner la gente muy de un lado, ustedes lo vieron en antes del video de ese bote como casi se estaba yendo de lado. ¿Okay? Lo correcto es tratar de nivelarlo. También hay muchas personas aquí que me dicen, no, pero es que mi bote tiene trim tabs. Y yo agarro y ajusto esos desbalances con los trim tabs. Realmente el trim tab está diseñado para ayudarte en el momento en que el bote sale del agua para planear y que ese momento sea lo más corto posible y que ahorres combustible en ese momento. Utilizarlo para arreglar un problema de trim porque tienes a la gente o el bote mal cargado, lo único que hace es poner mucho esfuerzo sobre el trim tab, el sistema hidráulico que lo mueve, el mismo casco que va a sufrir porque lo estamos obligando a estar recto cuando él quiere estar de lado. Y lo peor de todo es que hacemos el motor totalmente ineficiente. Aumentamos seriamente el consumo. Entonces, aunque tengamos 30, tenemos que observar las normas y tenemos que tener nuestro bote lo más nivelado posible. Hoy en día todavía es más interesante esto porque hay muchos sistemas de trim tabs automáticos. Tenemos los zipwakes que se ajustan solos durante el viaje. Todo eso va afectando directamente a nuestro consumo. Sí. ¿Por qué no es lo mismo llevar, por ejemplo, 8 personas a alta mar que 8 personas en una zona costera, por ejemplo? ¿Qué es lo que cambia? ¿La densidad del agua o qué? Lo que más cambia son las olas. Ah, ok, Es el oleaje, es la altura de las olas, la separación de las olas. Vamos a ver esta belleza. Miren lo peligroso que es ir adelante.
El que no se ríe got out of this uninjured is absolutely beyond me. This person right here just went overboard. This Formula vessel coming through here takes waves over the bow, but I don't believe this girl was actually sitting in the bow. When I rewatch this, there's a little ledge on top right by the windshield. I believe she was laying out up there. Now, I haven't seen the full video when they started to come through this yet, so I could absolutely be wrong, but why she was up there for any reason whatsoever trying to come out of Haulover Inlet is absolutely asinine. And then to top it all off, instead of actually... Celular. El celular. hay que salvar el celular. Lo salvó el celular. Si no han visto esto, se los recomiendo muchísimo. En YouTube hay 2 o 3 canales que se la pasan, tienen personas todo el día filmando el Haulover Inlet que está cerca de Aventura, en Florida. Ver lo que pasa por ahí es realmente divertido y educativo, porque uno ve estos desastres. Y muchas veces te ponen el video y tú, cuando ya le va a pasar tal y tal cosa, pues ya sabes por la forma en que van sentados qué es lo que va a pasar. Vamos al incidente 3. Todos vieron ¿verdad? El incidente del 3 de enero es súper famoso, súper viral en las redes panameñas. No solamente en las redes panameñas. Esto lo tomamos de uno de esos canales que pone el Inland, el Haulover de Estados Unidos. Ellos tomaron el video y también lo utilizaron. Hay mucho para aprender de esta situación. Vamos a reproducir primero el primer video, que es el que más conocemos. Me está llamando mi esposa. Esto es live. Ajá. Miren la embarcación. Miren cuando llega la persona a rescatarlos. Afortunadamente llegaron por ellos. Miren a dónde están parados, en la posición en que está el bote. ¿Y ustedes? ¿Y ellos? ¡Vengan! ¡Tírate, Miren cómo se da vuelta. Afortunadamente tenían chalecos. ¿Okay? Ahora vamos a ver este otro video que no fue tan popular, pero este es un video tomado desde arriba del bote. Se va un día, Anthony. Saca ya. ¿Qué pasó ahí? Realmente eso es cuestión para los investigadores del seguro y demás, pero es obvio que el agua comenzó a entrar por el cuarto de máquinas y que no pudieron, en ningún momento hicieron el intento siquiera de pararlo. Y la primera reacción lógica de la persona es agarrar, vamos a sacar el agua que está entrando. Y ese es el primer gran error. Lo que tenemos que agarrar es inmediatamente ir a ver de dónde está entrando el agua y cómo evito que entre el agua, para entonces buscar cómo sacarlo. Ellos debieron haber ido directamente a buscar la fuente. Ahí no se veía nadie buscando la fuente. Eso es falta de estar preparado, falta de entrenamiento. O simplemente la desesperación te agarró en ese momento y te fuiste. No es buscar un culpable, es aprender de esto. ¿Sí? Si nos llega a pasar una situación de estas, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver por dónde está entrando el agua, ir a ver cómo yo paro ese agua. Sí había. Es una cuestión también del diseño de la embarcación, pero la mayoría de las veces que tienes una situación como esta es que tienes una entrada del bote, porque tienen, y es uno de los problemas que hablábamos antes de empezar, que hablábamos de que las embarcaciones chiquitas pensamos que no son seguras y que las grandes son muy seguras, y resulta que las embarcaciones grandes tienen generador, aire acondicionado, baño, tuna tubes, vivero,
ducha de agua salada y tienen un montón de aberturas en el casco por donde estás entrando y sacando agua, y todas esas pueden fallar. Aquí lo más seguro es que una de esas aberturas tenía una manguera conectada, que la manguera o se soltó o se rompió y por ahí comienza a entrar el agua. Y la mayoría de las buenas construcciones, este es un barco de muy buena calidad, de una marca con mucha reputación, en todas las entradas tienen que tener una válvula que tú simplemente vas, agarras y la cierras. El asunto también es ver que las válvulas estén en buen estado, porque muchas veces esas válvulas están en unos lugares que normalmente no vamos a entrar a inspeccionar. Y también ha pasado que tú vas a cerrar la válvula y lo que haces es quedarte con la válvula en la mano. Porque muchas son de metal. Y como es una válvula que nadie la va a ver y que está por ahí abajo escondida, no vamos a comprar la válvula de $25, vamos a comprar la válvula del chinito de 75 centavos. Y la vamos a poner ahí. Nosotros no hacemos eso, definitivamente no. Yo lo mato. Pero si te está sucediendo esto y sabes por dónde es y no puedes agarrarlo con la válvula, hey, simplemente agarra cualquier cosa, tírate al agua, se la pones en la entrada y la misma presión del agua lo va a mantener ahí, al menos hasta que puedas tomar una solución. Partial. Todavía mejor si pudieras agarrar y decir, tengo pedazos de madera o pedazos de corcho en el barco preparados, porque si esto me sucede, me tiro al agua, lo pongo y lo tapo. Nosotros ahora mismo estamos en el proceso de sacar todos los botes del agua para ver todas las entradas que tienen, medirlas y comprarles plugs para tener un kit de plugs de emergencia en cada bote, cosa que si esto sucede, sacas tu plug, te tiras al agua, lo pones y no pasó nada. Un plug de 75 centavos puede ser la diferencia entre hundir un bote de $500,000 y salvar tu vida, o quédate allá afuera tirado 6-7 horas esperando a ver si el servicio aeronaval te rescata. ¿Puedo contar algo rápido? Ajá. Pero No te creo. yo tuve un caso donde le pegamos a cucaracha y no nos dimos cuenta. ¿Okay? Empezamos a recibir agua en grandes cantidades y se me ocurrió en ese momento la genial idea de agarrar una bolsa de basura. ¿Okay? Llevamos al agua, ¡plum! El tapón. Perfecto. Es que eso es lo que es. Eso fue lo que faltó ahí. Hubieran hecho eso, no pasaba nada. Una bolsa de basura, un pedazo de un zapato, el tubito para sentarse en el agua. La bolsa de basura es Cualquier cosa. Ajá. Nada más para resumir, en conclusión, yo sé que no hay nada concreto, pero ¿qué es lo más aproximado que pudo haber pasado? Ahí, Sí, claro. definitivamente, las versiones que yo he escuchado, todas apuntan a que una manguera se soltó. Ahora, hay gente que me dice que fue una manguera del generador, gente que me dice que fue una manguera de los tuna tubes. La de los tuna tubes le puedo decir, no puede ser porque el bote no tiene. Ya vi el video 3 veces y no tenía. En mi experiencia, lo que pasó es que alguien que no sabía operar el servicio bajó, abrió la cosa, se trancó la válvula comfort valve, Que no permita que el agua entre de regreso. Lo trancaron y se iba entrando el agua poco a poco, no se dieron cuenta y cuando ya se dieron cuenta era muy tarde. Pero lo más probable es que alguien en el barco que no estaba el capitán o dueño, estaba un capitán contratado, estaba un grupo de personas que no tienen experiencia en barco, que no saben cómo funcionan los... tu pasajero puede ser la persona más peligrosa que tienes en el barco. Perdón para los que están en línea que no están escuchando, deberíamos tener otro microfonito para pasárselo a ellos. De negligencia y inexperiencia. Ajá. Sí, muchas veces es el baño. Realmente el baño es supremamente peligroso. Por el baño hay montones de accidentes y es típicamente te lleva una persona a investigarte el incidente y lo primero que hace es ir a ver el baño, a checar las mangueras del baño. Pues por ahí muchas veces entra el agua. Nos estamos pasando un micrófono por si acaso alguien tiene alguna otra pregunta que la puede hacer por ahí. Yo me lo quedo y lo voy pasando.
Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí obviamente no tenían un procedimiento claro, no sabían qué hacer. Todos corrieron como locos. ¿Okay? Y una de las cosas que nos dice que las personas tengan licencia no realmente dice que tienes la competencia para actuar en estas cosas, y menos en una emergencia. El entrenamiento no solamente tiene que ser teórico. Nuestro sistema, incluso el sistema de Estados Unidos, nos lleva a que el entrenamiento que recibe la persona para recibir una licencia es totalmente teórico. A mí la primera sorpresa mía fue que cuando empezamos con la idea de Carefree, dije, bueno, me dijeron, tienes que sacar licencia y tienes que certificarte en Estados Unidos. Estábamos en plena pandemia. Yo me meto, comienzo a averiguar cómo era el proceso en Estados Unidos y me di cuenta que era pagar $30, ver un poco de videos, contestar unas preguntas y me mandaron por email en PDF una licencia temporal y después me llegó mi licencia por correo. Nunca toqué un bote. Nunca vieron si realmente podía manejar. Mucho menos si tengo la competencia. Y con eso podía salir y llevar 10, 12 personas a bordo. Y yo estoy asumiendo la responsabilidad. La teoría no salva botes, pero compartir el conocimiento sí nos ayuda a estar preparados a reaccionar mejor, de roles definidos. Si tenemos una emergencia, el procedimiento correcto es primero chalecos salvavidas a todo el mundo. No importa la naturaleza de la emergencia. Primero preparemos a todo el mundo para estar esas 6, 7 horas en el mar flotando a la deriva. Tengamos buenos chalecos salvavidas en buen estado a bordo para que la gente lo pueda utilizar. Y por eso es que no le permitimos a la gente que los agarre, que los use para tirarse a la playa y le ponemos multas si los usan. Es porque si llega a haber una emergencia, queremos que ese chaleco esté impecable. Segundo, enseguida llamar ayuda. Por VHF, por celular, Dios quiera que tengan el sistema de satelital, llaman por su satelital, está pasando esto. Y ahora vamos a hablar un poquito de esa llamada. Después, ir a identificar por dónde está entrando el agua, para ver cómo la puedo taponear, parar, o si realmente me tengo que dedicar a hacer otra cosa. Porque el tiempo que estoy tirando cubeta es tiempo que yo podría estar recogiendo documentos, asegurándome que la gente tenga su chaleco salvavidas, llamando a alguien para que me venga a rescatar. Realmente es todo tiempo perdido de esa persona. Buscar la forma de tapar esa entrada. Yo quiero que tengamos los plugs. Y después que tenemos controlada la entrada, entonces nos dedicamos a achicar para reflotar. Vamos a seguir. La cuarta que no tienes ahí es, quédense con el barco. Definitivamente. El barco va a seguir flotando mucho tiempo. Se bajaron, pero no lo abandonen porque es más fácil ver El barco que una persona flotando. Sí, eso lo habíamos hablado en el primer incidente, que una de las cosas que hicieron muy bien los que estuvieron ahí fue que nunca abandonaron el bote. Se quedaron a bordo esperando porque era fácil ver el bote, a pesar de que no tenía luces y de que era de noche. Es mucho más fácil verlo que ver a una persona en el agua. O ver a una persona en la costa de una isla desierta. A menos que vayan y abran un fuego y comiencen a hacer señales de humo. Ok. En el momento de la emergencia, también hay que pensar mucho en esto, en la estabilidad y balancear los pesos. Cuando vemos el primer video, el bote se está yendo de lado y todo el mundo se va para el mismo lado para hacer que el bote se vaya mucho más rápido y correr el riesgo de que el barco se dé vuelta y les caiga encima. Y hay que tener en cuenta una cosa, hay que quedarse cerca del barco, pero no tanto porque también cuando él se hunde, si se llegara a hundir del todo, que es muy, muy, muy remota la probabilidad, él chupa. Pero en un bote es muy remoto porque como tienes tantos compartimentos estancos, lo más seguro es que, lo vimos en el video de la panga, que la panga no tiene absolutamente nada más que la proa, y la proita estaba ahí flotando. ¿Ok? Entonces, es muy, muy improbable que se vaya a hundir y te vaya a chupar, pero tienes que tener eso también en mente. El tema que dice, yo lo he escuchado hace muchos años, pero cuando el bote se hunde por completo, te Aló. Eso realmente, o sea, si yo tengo salvavidas, me chupa cuando hago. No, con el chaleco salvavidas no, y si te vas a chupar un poquito, te vas a regresar y el chaleco te va a ayudar a salir. En peligro como tal de quedarse cerca de. No, pero lo ideal, quédate cerca cuando ves que está estabilizado,
te pegas y te agarras. Únicamente te chupas si tienes un alambre, una soga, pero no, el barco no te va a chupar. Te vas a jalar temporalmente y te vas a soltar. Ok, lo otro que fue muy bueno en este caso es que ellos prepararon una bolsa seca para el abandono. Tenemos que tener uno de esos dry bags que los venden ahora en todos lados, que no cuestan mayor cosa, siempre tener uno a bordo, porque si llega a haber una emergencia de esta, ahí metemos documentación, metemos los teléfonos, metemos todo lo que pueda hacer evidencia, lo cerramos y lo vamos a tener con nosotros. Aparte de que lo otro bueno es que flotan. Entonces se convierten también en un lugar de donde te puedes agarrar. Ellos armaron aparentemente el dry bag y lo tiraron al bote que les estaba haciendo el rescate. Lo que, Ok. lo que estamos comentando. Recomendaciones y lecciones que aprendemos de esto. Ver la opción de los tapones. Mencionaron cómo llego al lugar a donde están. Muchas veces son lugares muy recónditos. Es muy recomendable tener una luz de estas que se puede poner uno en la cabeza para poder meterse y buscar los lugares estos. Tener algún medio adicional para sacar agua. No solamente creer en las bombas. Puede ser una bomba manual, puede ser simplemente un balecito, pero tener algo adicional para poder sacar el agua y no solamente confiar en las bombitas de achique del bote. Porque si eso pasa y te quedas sin baterías, y vamos al último tipo de incidentes, voy a tratar de ser un poco más breve porque realmente ya he hablado por más de una hora y ya hasta yo estoy aburrido de mi voz. La verdad es que los estoy viendo comer y yo también quiero. Y los que están en línea estoy seguro que también quieren aparte, venir con nosotros a esto. El otro incidente que se nos da muy a menudo es botes que quedan encallados en la arena. La gente va, por A o B razón, termina el bote trepado en la playa. Cambió la marea, no tiraron bien la soga, no agarraron bien el ancla. ¿Qué más puede ser? De las comunes se suelta la soga, se le suelta el ancla, se confían demasiado, se van muy cerca de la arena, etc. ¿Okay? Y esto normalmente es porque tenemos exceso de confianza y queremos llegar y bajarnos y estar parados en el bote. Realmente lo que tenemos siempre que pensar es que tenemos que tener entre 7 y 10 veces, la soga tiene que tener 7 a 10 veces la profundidad del agua. Hay veces que en Panamá esto es demasiado porque tenemos una variación de marea demasiado alta. Tal vez podríamos llegar hasta negociarlo a 5. ¿Ok? Pero vamos a pensar en 6 veces. 6 veces es un ángulo de 15 grados. Entonces, cuando tiramos nuestra ancla, lo ideal es medir, pero si no medimos, por lo menos visualmente busquemos nuestros 15 grados. Porque si estamos yéndonos por menos de eso, puede ser que en algún momento, por alguna variación de la marea y demás, vayamos a tener un problema. ¿Okay? La número 2 es muy recomendable. Hoy en día hay algunas aplicaciones. Hay una que se llama Anchor Alarm, que podemos agarrar nuestro celular, setearlo, dejarlo a bordo. Él se comunica por Bluetooth a nuestro reloj cuando estamos cerca. Y si el bote se comienza a desplazar demasiado, inmediatamente nos avisa. Esas alarmas son muy buenas, pero lo ideal es mantener un contacto visual. Y lo otro es entender que si el barco se va a la arena, en la arena normalmente no le va a pasar mayor cosa, algún rayoncito, alguna cosa leve, se va a ensuciar mucho el bote, eso sí. Pero igual tenemos que revisar que no haya quedado sobre una roca, sobre una piedra, revisar bien nuestro casco, abrir todos los compartimentos antes de decir, lo vamos a poner a flotar de nuevo. Y cuando lo vamos a sacar, nosotros estamos acostumbrados en Panamá a ver a la gente que agarra las pangas y comienza a empujarlas con el motor hacia el mar. Y es lo que nos dice la lógica. Entró, lo empujo para salir. Y realmente con un bote tenemos que pensar completamente lo contrario. El bote, el casco del bote, está diseñado para ir hacia adelante. Y el peso está todo atrás. Entonces, cuando tú estás en esta posición en la arena, es mucho más fácil agarrar la proa
empujarla y hacer que el bote rote y que quede frente al agua. Y entonces tú lo empujas con el mismo bote, el mismo casco, ayudándote y no haciéndote resistencia, sino que la proa es la que va cortando la arena y te va abriendo y llega al agua, comienza a flotar y fácilmente empujas el barco hacia afuera. Si lo empujas hacia atrás, le vas a causar bastante daño, porque todo está haciendo que el casco y el espejo se hunda y se clave en la arena. ¿Ah? Ajá, hay un video que estábamos viendo en estos días muy interesante de un yate que quedó así en Florida, y cuando llegó el rescate lo agarró de la proa, lo jaló de lado, lo puso hacia el agua y entonces después se lo llevó. Ok. Al final del día, la intención de esto es que nos creemos algunas reglas de oro. Yo les voy a dar las mías. Yo creo que la idea de esto es compartir y que cada quien diga si tiene alguna otra, si tiene algo que agregar, que compartir. La primera es: la capacidad del barco no es negociable. No cedamos, por favor, no cedan a la presión de grupo. Es que yo quiero llevar a mi amiguito y es que es muy chiquito y que no pesa nada. Estás excediendo la capacidad del bote. No lo hagas. No lo hagas porque estás poniendo a todo el mundo en riesgo. Ay, que el día está muy bonito. No importa, no sabes cómo va a cambiar el clima. ¿Por qué? Porque tienes que mantener tu francobordo, tienes que mantener esa altura entre el agua y la borda del barco, que mientras más alta es, más es tu margen de error. Mientras más chiquita es, lo que estás es perdiendo tu margen de error. Entonces, un barco con muy poco francobordo, muy pesado, es muy fácil que se te meta agua o que tengas alguna situación. Tienes que tratar de que el francobordo sea lo más alto posible. Cuando estás comprando un barco, eso es lo que tienes que evaluar. No si llevo 8 o 9 personas. ¿Cuánto francobordo tengo? ¿Okay? Cuando lo pongo en el agua, ¿cómo queda? ¿Qué distancia tengo? Y ese es un número que normalmente ningún fabricante les va a decir. La proa, siempre llevarla lo más libre posible. No es delante del chofer. Me estoy refiriendo a los asientitos que están inmediatamente pegados al anchor locker, a la proa del barco. Ahí es a donde el barco, cuando comienza a saltar, esa persona fácilmente sale disparada, como lo vimos en el video. Distribuyamos bien nuestro peso. Tengamos nuestro barco bien equilibrado. Lo mejor de todo es que nos vamos a ahorrar un montón de combustible. Pero realmente esto lo tenemos que hacer es por la seguridad, por estar preparados. Si vemos olas, si vemos mal tiempo, lo primero que tenemos que hacer es bajar la velocidad. Tenemos que navegar suave. Esto no es una carrera. Nadie nos estaba hablando si llegamos de Taboga de regreso en 12 minutos, en 15 minutos o en 20. Lo que tenemos es que llegar. Hagámoslo con calma. Tenemos que tener un plan de comunicación, con plan de comunicación extra. El VHF. ¿Hasta dónde alcanza el VHF? Si hay repetidora, ¿a dónde has visto uno? Realmente el VHF llega a la distancia de la vista. Pero si tienes una antena muy alta con otra antena muy alta, puede ser que te ayude un poquito a salvarte en el horizonte, pero realmente es la visibilidad. Si tienes un muy buen equipo, 15 millas. A veces agarran de Taboga, pero casi nunca, casi nunca. Nosotros tenemos en la oficina el radio prendido todo el día. Yo nunca escucho una transmisión de Taboga, los escucho cuando están llegando a la marina. El VHF no es para largas distancias. Hay otros equipos que sí, pero el VHF no. Entonces tenemos que tener otro sistema. El celular no tiene señal en todo el área. Si vamos para Las Perlas, no hay celular. Si vamos para Otoque, no hay celular. A Taboga sí. Pero si vamos a ir a un lugar donde no hay señal, hay que agarrar y hacer un esfuerzo extra y comprar un equipo satelital. Hay varias marcas. Me están preguntando qué marca es, cómo se llama. El que les mostré es una marca que se llama Spot. Hay otros fabricantes. Garmin tiene también equipos similares. ACR o RC también tiene un equipo parecido. Pueden comprarlos directamente de Inmarsat, de Transat. Hay varias marcas, varios modelos, y los precios rondan entre los, tal vez puedes conseguir algo de $200, $250, hasta lo que tú quieras. ¿Ok?
pero sí vale la pena invertir en uno de esos. No es solamente el equipo, hay que comprar la suscripción, hay que pagar una suscripción mensual, pero lo más importante es cuando lo compren, piensen que tiene que ser bidireccional. Tienen ustedes que poder saber qué está sucediendo del otro lado para bajar la ansiedad. Llevemos power banks. No confiemos solamente en el barco. Llevemos siempre un power bank para ayudarnos con los celulares, con las linternas, con los GPS, etcétera, etcétera. Me encantan, hay algunos que vienen con cablecitos y que vienen con una linternita y un flash. Esos están perfectos. Y es una inversión de $30, $40, pero vale la pena hacerlo y llevarlo siempre, obviamente, bien cargado, ¿no? Pues si no, nada más que sirve para tirártelo en la cabeza. Si hay entradas de agua, primero tapemos, después achiquemos. Si vamos a escoger un bote, siempre buscar algo que sea self-bailing, que sea autodrenable. No busquemos barcos a donde caminamos directamente por el casco. Y lo otro es, cuando tienes un problema de estos, inmediatamente pida ayuda. Fíjense que cuando hicimos la cadena, primero dijimos, ponte el chaleco salvavidas, después pide ayuda. Y cuando vas a pedir la ayuda, esa es una de las... Es muy importante que tenemos que comunicar. Y lo pueden buscar en internet, el protocolo que hay para Mayday, que sale enseguida en cualquier buscador. Es decir, Mayday, 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 pero tienes que decir el nombre de tu barco, la posición en la que estás, la naturaleza de la emergencia, qué te está pasando, cuántas personas hay a bordo, cómo están las personas, cómo está el barco y qué necesitas. En el caso del Mayday, Mayday es decir eso y repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque si alguien llega a agarrar la transmisión y escucha, ya sabe qué hacer. Pero cuando nosotros recibimos la información, a mí me llamaron y me dijeron, recibimos un SOS de la embarcación B en esta posición. No sabíamos más nada. Gracias a que teníamos el checkout, pudimos buscar y saber quién era. Y más o menos saber cuántas personas estaban. Que tampoco nos funcionó muy bien porque una cosa decía la reserva y otra cosa fueron los que realmente salieron. Entonces, lo más rápido buscamos la reservación y dijimos, hay 8 personas. Y resulta que cuando buscabas el checkout decía 3 personas. Habían 3 personas a bordo. No es lo mismo llevar auxilio para 8 que llevar auxilio para 3. No es lo mismo llevar auxilio para un barco que está prendido, incendiado, que llevar auxilio para un barco que tiene una persona con una condición cardíaca o llevar auxilio para un barco que está haciendo agua o que se quedó sin máquinas. Entonces, es importante cuando mandamos nuestro mensaje dar la información completa. Hasta ahí. La regla de oro. He sobrevivido a 3 huracanes en alta mar. El tiempo manda. Manda primero, manda segundo y manda tercero. Si no crees que el tiempo si no crees que el tiempo está perfecto, tu reserva no vale nada. El tiempo manda. Piensen bien lo que van a hacer en el barco. Si el tiempo no está adecuado para eso, no lo hagan. No es necesario ir a pañar el mar como si fuera naval. Como naval, vamos, porque huracán, vamos. Pero eso no es la manera de ver este es recreo. Respeten a nuestra madre Dios, que nos manda muchos mensajes. Hay mucho viento, hay mucha ola, no está bueno. Respétenlo. Van a estar mucho más cómodos. Y no es solamente ustedes, hay que pensar también en las condiciones para este rescate. El rescate. Pero los rescatistas les pagan bien para trabajar. Es divertido. Ok, no sé si tenemos preguntas en línea, si tenemos preguntas acá, comentarios. La bolsa de basura es genial.
Y siempre tenemos que llevar bolsas de basura, pues no podemos botar basura. Ajá. En el caso de que se le fue la correa al, bote, en el caso de que quedó varado, ¿hay manera de antes de salir ver si el alternador está funcionando o medir la carga? Normalmente los motores te lo muestran porque tú antes de arrancar te muestran los voltajes y el motor te debería en algún momento cuando está teniendo caída o que no tiene atención debería ponerte una alarma en el reloj. Lo que pasa es que cuando uno va navegando una alarmita en el reloj, si no Eso la es. escuchas, llevas el radio alto, el ¿La ruido, posibilidad de ver esa alarma? podría ser si es que llega a sonar. El asunto es que en este caso, yo no sé siquiera si la alarma llegó a sonar, porque el alternador se corta y va trabajando con la misma batería hasta que se agote. Y otra cosa que yo quiero comentar es que la sonda y la realidad están muy lejos. La profundidad que Los profundímetros, nosotros en la flota tenemos un problema enorme con los profundímetros, porque como todos tienen la forma de calibrarlo, entran y nos descalibran 2 o 3 veces por semana. Nos descalibran los profundímetros, nos descalibran los mapas. Tenemos muchos barcos con el chip del mapa del área y sin embargo cuando uno se monta hay un mapa general. Y muchas veces abres la puertita y resulta que alguien agarró y se llevó la memoria del mapa, pues la memoria del mapa vale $180 y agarran, desaparece. No sé si sea un miembro, si es alguien en la noche que va a la marina y de ocioso lo saca, no sabemos qué, pero nos pasa bastante seguido. Bastante seguido. a nosotros no nos sirve porque no tenemos propios barcos. No, pero en los barcos de nosotros sí lo hacemos. A ustedes, sí, obviamente. ¿No? Se nos comunicaríamos a nosotros. Exactamente. ¿No hay preguntas en línea? No, si no tenemos preguntas en línea, vamos a agradecerles a todos los que se comunicaron. Igual esta charla la hemos estado grabando. Pronto, en un par de días, la vamos a publicar y pues los invitamos nuevamente. Vamos a ver si repetimos este tipo de experiencia en algún tiempo, si les pareció que vale la pena y que no vinieron a perder el tiempo y a ver un payaso hablando de algo. Y pues los dejo con Beto para que hable de lo que viene después. Después que sucedió esto, entonces todos tenemos que ver cómo se paga la cuenta. Yo les prometo que va a ser muy breve. Primero porque es muy redundante lo que yo tengo que decir con la charla de José. Voy a presentarme para los que están en línea. Mi nombre es Luis Alberto Alvarado Beto y soy fundador de la firma de corretaje ProBroker. Y tenemos una participación en el sector marítimo mediana, diría yo, pero lo que significa eso es que nos tocan bastantes reclamos, así que eso es bueno porque nos mantenemos activos y conociendo. Había una presentación ahí. Fíjense, yo, mientras llega la presentación, le voy a compartir algo bien interesante, porque yo tengo, desde que nació Carefree, desde que José me comentó la idea de negocios, a los aspectos de seguro, que es esta es la prevención del riesgo. Yo me dedico a la transferencia del riesgo hacia la compañía de seguro. Es un modelo bien sui generis, como bien dijo Sandy cuando hizo la introducción, el primer club de botes en Panamá, no sé si hay otro en Centroamérica, pero a los efectos de los suscriptores de riesgo son múltiples capitanes manejando los mismos botes. Entonces comprenderán que a los efectos de la suscripción del riesgo hay que venderlo, hay que trabajarlo y sobre todo hay que cuidarlo. Es importante no solamente la inversión de los activos que son los botes, los cuales ustedes con la membresía pues participan, sino que el seguro obviamente es sumamente importante porque nos protejan todos los que estamos ahí adentro de los botes, incluso a las terceras personas que ni lo permita podemos lesionar. Y es por lo sui generis que es, lo diferente que es, hay que cuidarlo, ¿verdad? Y entonces un poquito de lo que voy a hacer es muy breve, es hablarles de eso. Yo puedo decirla sin presentación, si quieren. Sí. Por favor. Ajá. Te prestamos una chica. No.
Fíjense, yo perfectamente bien lo puedo decir. Primero que todo, yo lo quiero decir que yo felicito a Carefree, pues, porque buscaron pólizas bien robustas en el mercado para cubrirnos, ¿no? Para que no solamente pudieran la embarcación, el valor del casco del barco, sino que cubriera a todas las personas que van adentro, llámese tripulación, invitados, amigos, de todos los que sufrieran, ni lo permita, un gasto médico, un accidente que podamos tener, que podamos contar con un respaldo. Como ya les dije, los daños a terceros, que no solamente son, mira yo la presentación, no solamente, ya podemos pasar a la siguiente, ya yo iba. La embarcación como activo, que dio todos, pues como decía, esto es un, yo creo que si lo creo que lo puedes dar. Ok. La responsabilidad civil frente a terceros. Ojo, esto es bien importante porque no solamente va a proteger ni lo permita el daño que le hagamos, ponle que haciendo una maniobra de llegando a la marina, golpeemos la marina o golpeemos un bote del vecino, sino que podamos lesionar a alguien, ni lo permita causarle una agresión grave, incluso la muerte a una tercera persona, y en ese momento los responsables de lo que están capitaneando obviamente son los que estemos al mando del bote, ¿no? Entonces esta cobertura pues nos va a ayudar a defendernos legalmente. El día de mañana alguien pues se siente ofendido en sus derechos y nos quiere demandar tanto al club como a la persona que va piloteando el barco, entonces es sumamente importante porque pues nos va a proteger nuestro patrimonio y nuestros gastos de defensa legal, y si salimos responsables, pues indemnizará a la persona en esos daños y nos evitará un dolor de cabeza. Créanme que la mayoría de la cobertura de responsabilidad civil, en mi experiencia, se va en los gastos de defensa legal. Más allá de que el juicio salga culpable o culpable, los casos duran años y defenderse legalmente en cualquier lugar, aquí también, es carísimo. Y yo creo que nos fuimos, bueno, sí, ya responsabilidad civil, a las personas que estaban adentro y como ya les dije, pues a todos los que viajamos, pasajeros, tripulación. Estos pueden ser incluso accidentes que suframos desde el proceso de embarque, mientras estemos navegando, cuando estemos desembarcando, todo lo que está involucrado en el concepto de navegar y de participar en una póliza de casco marítimo, y el club pues está cubierto, no solamente en el proceso de navegación, pues todos estos accidentes son súbitos, imprevistos, todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Ya podemos ir allá. Entonces, yo también tengo unas reglas, porque como les dije, y esto va a ser bien breve, lo que yo pretendo con esto es que ustedes me ayuden a mí a cuidar la póliza de seguros y ayudar a que podamos mantenerla saludable es que no aumente el precio, y que podamos contar con todas estas protecciones, ¿verdad? En 5 años que tenemos con Carefree, no hemos tenido siniestros, hemos tenido golpes a los cascos, hemos tenido lesionados, hemos tenido diversas situaciones. Sin embargo, han habido algún año quizás uno mejor que otro, pero yo sí siento que ha ido mejorando y ha ido pues la calidad de todos los miembros, la verdad que se ve que ha mejorado, ¿no? Y estas charlas de prevención de riesgo o de navegación segura que José ha dado, pues es música para los oídos de los que tratamos de suscribir el riesgo o de transferir el riesgo, ¿no? Entonces la regla número 1 no es negociable, así como decía José, de la capacidad de la embarcación, las personas son primero. Todo lo que tengamos que hacer para rescatar a una persona, no hay ninguna compañía de seguros, ninguna condición general de una póliza que no vaya a pagar el gasto razonable y necesario para salvar una vida. O sea que eso no es negociable. Lo que tengan que hacer, eso no se discute. Si después, y los digo porque hay mucha gente que se paraliza, es increíble que se paraliza de que, ¿qué hago? ¿Tomo esta acción o no tomo esta acción? ¿Me lo va a pagar el seguro o no me lo va a pagar el seguro? Señores, cuando se trata de vida, o se trata de la seguridad de alguien, de persona, ahí no hay regla, ahí no hay todo lo que sea necesario, razonable, obviamente, se va a cubrir. Así que no hay nada que afecte a la cobertura. Hay una frase que usamos mucho en la jerga de los aseguradores,
que se llama actuar como buen padre de familia. ¿Qué harías tú como buen padre de familia si tu familia estuviera o tu casa estuviera en una situación de pasar a un evento, un siniestro, una inundación? Tú tratarías de proteger a tu familia o a tu bien, actuando con lo mejor padre de familia. Bueno, lo único que pretende los aseguradores de ustedes es que actúen como buen padre de familia y eviten que el daño empeore. Si, como bien nos explicó José, si hay una entrada de agua después que encontramos cómo taparla, pues tratar de activar, de achicar, de prender si hay bomba de achicarla, reducir la velocidad si vemos que hay olas muy grandes o que el daño es profundo, asegurar provisional, o sea, totalmente tomar las medidas necesarias, todo lo que sea necesario para no ser redundante, para prever que el daño empeore, ¿no? Y manejo un puerto seguro. La otra regla muy sencilla, puedes pasar ahí a la siguiente, mantener el control del bote, o sea, no como bien dijeron en toda la charla, está viendo, el bote es una medida de seguridad, o sea, dejar que el bote se vaya a la deriva para tratar de, bueno, excepto que obviamente la regla número 1, siempre acuérdense, ¿no? Excepto que sea necesario, o ya me dijeron incendiar el bote para llamarlo, bueno, eso no sé si es una regla tan buena, pero sí lo que sea necesario para salvar, pero no dejar el bote a la deriva. El bote nos sirve, el bote ayuda a que nos miren, hay que tratar de protegerlos. Nuevamente, es lo mismo, buen padre de familia, si es necesario fondear y detener la travesía para tratar de que el riesgo no se agrave o la situación no se agrave, pues fondear. Y el remolque, citar el remolque, llamar a ayuda. Aquí ya José nos explicó de todas las medidas de comunicación que son necesarias para tener. Yo les pido que por favor lo tomen en consideración y lo cuenten, porque el remolque y llamar a tiempo, yo creo que los 30 primeros minutos, ahí lo voy a decir más adelante, como uno reaccione y como uno tenga en esa medida de seguridad, van a definir la seguridad nuestra, y nuevamente también estamos buscando la protección de los activos del bien, ¿no? La otra, bueno, ya vimos comunicarnos y documentar. Documentar, yo creo que es uno de los temas de seguro más importantes. Puede ser que no haya señal de celular y no podamos tener una comunicación con el exterior, pero vamos a empezar a tomar fotos, vamos a evidenciar dónde estuvo el daño, dónde fue el golpe, en qué posición estábamos, exactamente en qué área. Nosotros decimos acá también en nuestra industria de seguros que si un reclamo no lo podemos explicar en 5 minutos, ya está complicado. O sea, tú tienes que decirme a las 3 de la tarde del sábado, en tal latitud, me pasó esto fue lo que ocurrió, y tratar de ir armando un escenario, porque eso va a ayudar, por supuesto, a que a la hora de que nosotros procesemos esa indemnización con la compañía de seguro sea mucho más sencillo y sea mucho más fácil y transparente, ¿no? Así que los videos, fotos, avisar lo antes posible, hora, ubicación, condiciones. Y yo creo que un tema que también debo decir que no hacer, no abandonar la embarcación si no hay una causa real. Nuevamente, la regla número 1 siempre prevalece, pero no abandonar la embarcación. No reparar sin autorización. Hay muchos dueños de botes que, no, hombre, es que yo llegué al muelle, entonces había un tipo que yo lo reparaba ahí rapidito y yo lo reparé y después no habían las condiciones. Es preferible esperar a que llegue la autorización, a menos que sea una reparación menor y necesaria para una estabilización, pero no una reparación permanente. No alterar la escena, no botar piezas, que yo esa pieza como ya no servía la boté, es como que ya yo lo cambié, lo que fuera, la maquinaria que hubo, y ahora no hay evidencia. ¿Y dónde está el repuesto? Hay muchas veces que la compañía de seguros, las piezas que cambian o se reponen por nuevas, se quedan con las viejas porque eso para ellos es un salvamento. Eso puede tener una oportunidad de ser revendida en un mercado secundario o terciario, es una oportunidad de la compañía de seguros. Y eso, todos esos recuperos que la compañía haga de todas esas piezas que pueda tener, nos van a ayudar a mantener nuestra siniestralidad baja y nuevamente a mantener el seguro saludable a costos lo más saludables posible. Y creo que ya esta es la última. Algo que yo siempre digo, ¿no? Y va muy, muy relacionado con lo que dijo Rosso ahorita al final, el seguro cubre accidentes, pero no imprudencia, ¿no? Una ola inesperada, eso es tener un accidente. Salir con un mal tiempo anunciado, eso es una imprudencia. Y entonces ahí sí vamos a tener
las imprudencias sí afectan la cobertura desde el punto de vista del suscriptor de riesgo. O sea, somos múltiples capitanes, múltiples dueños de mismas embarcaciones y nuevamente la compañía de seguro va a sentirse cómoda si somos prudentes en el manejo del riesgo, ¿no? Así que es muy, muy adecuado y yo con eso ya me despido. Creo que es lo último que yo tenía para enseñarle. A ver. Bueno, navegar seguro, este fue un eslogan que me lo aprendí cuando vino. Navegar seguro protege vidas, todo lo que José nos enseñó. Actuar bien protege el patrimonio, ponerlo activo. Y yo creo que los primeros 30 minutos, tomando todas estas medidas de seguridad y todo lo que son claves para definir que todos estemos sanos, que todos podamos disfrutar del club recreativamente y, nuevamente, mi trabajo, proteger los activos y protegerlos a ustedes. Así que muchas gracias y En el tema del incidente número 1 de la gente que se quedó en los toques, tengo entendido también por lo que había escuchado que ellos tiraban el ancla y gracias a Dios y suerte que se pudieron anclar a la piedra de la toque. En caso tal, que Beto mencionó que no queda de acuerdo de la diputada, si ellos por A o por B no hubieran podido anclar, en ese caso que están cerca de la isla, hubiera sido mejor bajarse ellos a la isla y estar seguros o irse a la deriva sin señal o sin ninguna posibilidad de nada, ¿no? Mira, esa es una pregunta bien interesante, pero realmente estando tan cerca como en Bonay, en Otoque, que sabemos que todos los días va a ir gente a pescar y demás, yo creo que yo hubiera saltado a la orilla y me hubiera quedado en la orilla. El bote que se vaya y que se pierda, como lo acaba de decir Beto, primero es la vida de uno. ¿Okay? Y ahí estás saltando a un lugar a donde sabes que te van a rescatar fácilmente. No es que vas a quedarte 3 años y que vas cuando veas la bola de voleibol le vas a poner Wilson. Ahí es primero eso. También lo que es importante, y esto es algo que es bonito compartirlo con ustedes, con Beto, desde que salimos, hemos tenido muchos incidentes, bastantes reclamos, y afortunadamente todos menos un reclamo lo hemos podido tramitar bien por las aseguradoras. Hay uno solo que nos rechazaron porque todo apunta a que fue una negligencia del operador. Una persona que iba a toda velocidad hacia adelante o a mucha velocidad hacia adelante y por algún motivo metió el barco directamente a reversa, destrozó la transmisión y realmente ese es un problema de negligencia de la persona. Realmente en el principio, cuando vimos la situación y lo conversamos, lo fuimos incluso a conversar con la fábrica, con Mercury, porque era un motor que tiene los sistemas electrónicos. Nosotros decíamos, ¿cómo puede ser un sistema electrónico? Tiene que proteger el motor y decir que cuando lo mandas para atrás, no dar la orden. Y la gente de Mercury nos contestó, sí, nosotros evaluamos eso, pero sin embargo puede ser una situación de tanta emergencia que tú necesitas frenar el bote y es preferible que destroces la transmisión o que dañes el motor a perder una vida. El mismo principio que dijo Beto. Entonces el motor, si tú le das ese comando, igual lo ejecuta. Y eso fue, aparentemente, toda la evidencia te apunta a que eso es lo que sucedió. Venía tarde. Exacto. Pero tú nunca vas a saber, es como todo. Hay mi verdad, es su verdad y la realidad, lo más probable que esté en algún lugar en el medio. Ajá. Y es que, o sea, el tema de la música es, yo hay veces que casi me pongo un poco en riesgo por alejarme, porque es que En Taboga. en Taboga, es que, o sea, y además tú te vas, te apartas para no estar tal y te viene uno y se te pone al lado. Y yo le digo, por favor. Es un concurso, nosotros, no le digas mucho eso a él que él vende los equipos. Oye, pues, por favor. Oye, No, véndelo con los auriculares. Realmente hemos tenido incluso la situación de un miembro que dejó el club, y prefirió comprarse su bote para poder ponerle torres de bocinas y hacerle un super equipo de sonido porque eso es lo que le gusta a él. Realmente lo que está sucediendo en el mundo, por Lauderdale, que es la meca en América de lo que es botes, pasó este año una legislación y si tu música se escucha a más de 20 pies de tu bote, te clavan una multa.
Bravo, bravo. Excelente. A mí me parece totalmente excelente. Hey, yo también me gusta meterme al agua y tener mi música. Pero claro, ten tu música para ti, no para... Los tres botes que están al lado tuyo no pueden ni conversar. Pero lamentablemente eso solamente lo vamos a poner cuando... Lamentablemente para que las autoridades lleguen hasta allá, Señora, por favor. estamos muy lejos de que las autoridades puedan llegar a entrar a eso. A mí me gustaba mucho en una época en Taboga, hubo un alcalde, no me acuerdo cuál fue, que decidió poner una discoteca en la playa con las bocinas mirando hacia la playa y no había forma. Esa era la música que todo el mundo tenía que escuchar. Y bueno, al menos todos escuchábamos la misma y no era tan escandaloso. Digo, de vez en cuando te tocaba tu pindín y tu reggaetón, pero bueno. Pero es preferible al carnaval que muchas veces tenemos ahí. Si ustedes se fijan en nuestros botes, tenemos equipos de sonido para poderlos escuchar adentro. Los equipos de sonido son una batalla campal. Son una batalla campal porque te tienden a romper mucho porque mucha gente lo que quiere es mucho volumen, lo suben demasiado y a pesar de que con Ormeli hemos trabajado mano a mano y buscando las formas de minimizarlo, pues a cada rato rompen bocinas. Yo creo que soy el mayor comprador de bocinas marinas en Panamá. Pero bueno, hay que entenderlo. Hay mucha gente que le gusta, pero con moderación. Con respeto y moderación. Es lo que tratamos y por eso es que van a ver también en algunos de los botes de la flota que hay buenos equipos de sonido y en algunos tienen un equipo muy básico, sobre todo los de pesca, porque esa plata la invertimos en el fishbox, en el washdown, etcétera, etcétera. Adelante. El riesgo de tener, yo he escuchado muchas veces el riesgo de tener un solo motor, que se te pierde el motor y prácticamente no puedes mover el bote. He visto muchos botes que le ponen un kicker. Kicker o los más pequeños en la proa. He visto no sé para qué sirven. Los de la prueba son para pesca. Esos no son para realmente desplazar el bote, es para un movimiento corto. Claro. Mira, es una pregunta bien interesante y fue un debate muy largo con Ross hace un par de años. Nosotros cuando arrancamos el club en Panamá nos fuimos con la tradición panameña de que todos los botes tenían que llevar 2 motores. Cuando hablamos con la franquicia nos dijo, no sean locos, usen botes con un motor y eventualmente si necesitan tener algunas embarcaciones grandes con 2 motores, incluso deberían tenerlos en una categoría superior y cobrarlos más plata. Y nosotros nos fuimos con la tradición panameña de poner todos los botes con 2 motores. Y realmente es una cuestión de equilibrio. ¿Tú quieres la seguridad si tienes una emergencia allá afuera? ¿O quieres el reliability, la confiabilidad del bote? Un bote cuando tienes 2 motores, automáticamente duplicaste la posibilidad de que tengas un daño. Y es más que duplicarla. Porque fuera de que el mayor problema allá afuera es que pegas con un palo, y si tienes 2 motores, sobre todo en una embarcación monohull, que los 2 motores están muy cerca, el palo pega en uno y casi seguro que pega en el otro. Daña uno y el otro puede quedar sentido. Y aunque no quede sentido, cuando tú vienes de regreso, el bote está hecho para planear. Y el motor fuera de borda está hecho para llevar una embarcación planeando, no para ir haciendo fuerza. Ir haciendo tanta fuerza. Lo que nos pasa con un solo motor es que tú vas a seguir navegando en desplazamiento, nunca vas a planear. Y como vienes desesperado porque tuviste un problema, todo el mundo quiere llegar a la casa, todo el mundo tiene miedo, la tendencia es, no es mi bote, le meto la máquina y lo que haces es forzar ese otro motor. Y ese daño que dejaste en ese otro motor no se ve, sale 2, 4, 6, 8 salidas después. Y le pasa a otra persona en el club de nosotros que está allá afuera y entonces se le jode el segundo motor. Y viene con el primero dañado. Y tuvimos cerca de los primeros 2 años, Ormeli estuvo en esa época,
El segundo o tercer año de Carefree era a cada rato, sorry, no puede salir, el bote está dañado. Sorry, no puede salir, el bote está dañado. La confiabilidad de los botes se vino a pique. Y tuvimos que agarrar y salir de todo lo que tenía dos motores. El Naus que tenía dos motores, el Wellcraft que tenía dos motores, el Orinoco que tenía dos motores, se me queda algo. El Outrage que tenía... el Outreach que tenía dos motores. Ese fue el peor de todos. ¿Okay? Ese fue el peor de todos. Ese bote en año y medio, nosotros gastamos más de $60,000 en reparaciones de motor. ¿Okay? Y ahí fue donde entendimos que dos motores es un mito. Una embarcación catamarán que tiene dos motores separados, ahí te lo compro. Pero un casco en B, dos motores es un mito. Y sobre todo eso que dices, es que quedé ahí afuera. A ver, ¿cuánto te cuesta un motor? ¿30,000, $40,000? ¿Cuánto cuesta esto? Llama y consigue a alguien que te vaya a buscar. En Panamá, alguien te va a ir a buscar. El kicker también lo intentamos en un momento. Pusimos uno de los botes con un kicker y el problema del kicker es que tú lo tienes que poner en una esquina del bote. Y te causa inmediatamente un problema de estabilidad. Y el bote queda así. Está parado y tienes ese puesto ahí. Entonces, para poder compensarlo, tienes que llevar a una persona sentada adelante en un costado. Entonces, realmente el kicker tampoco es una solución tan buena, a pesar de que sí hicimos las pruebas y con un motor de 9 caballos, 9.9, mueves el bote. En el bote que lo pusimos teníamos dos motores 200 y así íbamos la misma velocidad con un 200 que con el 9.9. Así mismo, hacías la misma velocidad con un 200 que con un 9.9. Porque como el barco está yendo en desplazamiento, baja la velocidad a la que fue diseñado el casco para desplazarse. Y para poder salir de ahí necesitas muchísima fuerza y muchísima potencia. Pero un solo motor no lo puede hacer. Cambia ahora un poquito la situación con los botes que tienen 3 motores. Si tienes la posibilidad de tener un bote de 3 motores, es probable que si usas motores muy livianos con la máxima potencia, con 2 motores puedes planear. Y el tercero es simplemente para volar. Pero igual, si te vas por los 3 motores con la potencia baja, no planeas. Con 2 ya no planeas. Y ahí es peor, porque entonces tienes el triple de daño, de probabilidades de que algo se te dañe. Comunicación satelital, yo creo que si me tiene que decir aquí que tengo que salir con 2 enseñanzas, la número 1, ponle el chaleco salvavidas a la gente y vea dónde tapas el hueco. Y número 2, comunicación satelital bidireccional. Ahora que hablas, hay un miembro de nosotros que le gusta ir a pescar, que tiene un Starlink. Sí, tenemos también un miembro que tiene Starlink. Va con un Starlink y es comunicación satelital, pero si la batería del bote está muerta, tampoco te funciona el Starlink. Tienes que dirigirlo. No le agarró. Pero con satélite debería funcionarle. El Starlink funciona, pero el Starlink funciona estando parado, dirigiéndolo bien y tiene que tener la potencia. La idea del satelital es que el mismo lo compre o usted alquilarlo. Mira, nosotros tenemos algunos que alquilamos y lo ofrecemos. Realmente la recomendación para los miembros de Carefree es compren el suyo, tengan el suyo, no confíen en el de nadie más, pero cuando lo programen, pónganos a nosotros en su programación, ¿ok? Pero tengan el suyo propio. Tú, asegúrate de que está cargado, asegúrate de que está bueno, asegúrate de que la cuenta está al día, que sea tuyo. Tu vida depende de ese aparatito. Satelital funciona en todo el mundo, no solo en Panamá. Donde no hay señal, el satelital funciona. A menos que te vayas a los polos.
El Iridium, perfecto. El Iridium es perfecto. Si tienes los botones de emergencia y los puedes programar, programa también el nuestro para que nos llegue a nosotros la llamada. Pero también hay unos que tienen el botón de pánico, aprietas y él comienza a tirar la señal. Eso programenlo bien. Hay muchos que se confían de que algunos equipos de VHF tienen un botón de distress. Es lo mismo, ese botón de distress es hasta donde te llega la señal. Bueno, señores, si no tienen más preguntas, les quiero agradecer muchísimo. Queda mucha carne por comer. Sí. Creo que hay Gracias. Y también vamos a despedirnos de los que nos acompañaron en línea, los que quedan todavía. Muchas gracias. Los que quieran más información sobre el Carefree ya saben cómo contactarnos. Los que quieran copia de lo que hablamos hoy o quieran ampliar alguna información, por favor, contáctenos por cualquiera de las vías, por las redes sociales, por el WhatsApp directo de Carefree. Estamos para ayudarlos y pues esperemos que esta experiencia la podamos repetir en el futuro. Muchas gracias a todos.